en Hebreos 4:16, un solo versículo. Hebreos 4:16. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Leámoslo todos juntos. Aquí en casa también. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, añade bendición a nuestras vidas. Háblanos esta mañana, Señor, conforme a la necesidad en nuestras vidas, y que tu voluntad se perfeccione en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra gracia se puede definir de varias maneras. No sé si usted ha escuchado las expresiones o usted las ha dicho, porque en algún momento yo he dicho algunas expresiones. Esa persona o fulano de tal no tiene gracia. O lo decimos con otras palabras, ¿verdad? Bien simple, sin sabor. O recordando aquella historia del padre que recibía una carta de su hijo pidiéndole perdón. Y se recuerdan ustedes que estos ancianos no podían leer, ¿verdad? Y un vecino les hizo el favor de leérselas. Y al leer la carta, este vecino era bien fuerte, bien, como nosotros decimos, bien pedrada para hablar, ¿verdad? Y la leyó de así como él hablaba, ¿verdad? Querido papá, quiero que me perdones. He cometido muchos errores. Quiero llegar a la casa de nuevo y verlos y abrazarlos. Y el abuelo o el papá dijo: ay, así de esa forma no lo recibimos. Entonces, luego, más tardecito, otro vecino que sí tenía gracia para leer, les leyó la carta. Y se lo leía así: querido papá, quiero que me perdonen y quiero regresar a casa para abrazarlos y estar con ustedes. Así de esa forma, sí, dijo el papá. En otras palabras, la gracia con que se lee algo puede aún influir en nuestras decisiones. También podemos definir la palabra gracia, y esa es la definición que vamos a ocupar en esta mañana. Gracia es un regalo inmerecido, es decir, un favor, algo que nosotros recibimos sin merecerlo. Ahora, gracia, así como la hemos definido, solamente puede venir de Dios. Y esto es una gracia sobrenatural. Ese es el tema de esta mañana. Gracia sobrenatural. Ahora, muchos de nosotros hemos perdido esa gracia sobrenatural en nuestra vida. La primera acción de gracia que recibimos de parte de Dios es la salvación. Cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ahí es el primer regalo de gracia que recibimos. Ahora, si nosotros perdemos la relación con Dios, si no la alimentamos, si no la fomentamos diariamente, esa gracia no va a actuar en nuestras vidas. Por lo tanto, viene una pregunta: ¿cómo puedo recibir la gracia sobrenatural si la he perdido?
Porque recuerden ustedes que cuando estamos en el primer amor, wow, queremos orar todos los días, leer la Biblia, vamos a todos los cultos cuando nos congreguemos, ¿verdad? Vamos a todos los cultos, quiero estar en este ministerio, en este otro, porque la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros, hemos recibido salvación. Pero media vez va pasando el tiempo, a muchos se les baja ese fervor. En otras palabras, la gracia sobrenatural va menguando, si es que no desaparece. Por lo tanto, esta misma pregunta debemos de hacernos todos. ¿Cómo puedo una vez más recibir la gracia sobrenatural, aparte de la salvación? Primero, hermano, debemos de reconocer que Dios todo lo puede. Amén. Aleluya, gracias por el amén, familia. Dios todo lo puede. Pablo escribe en una de sus cartas: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Pablo había reconocido que Dios todo lo puede y que sin Él no somos nada. Eso es el primer paso que debemos de dar, reconocer que Dios todo lo puede. No lo podemos en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. Son nada más para ponerlas en acción en este mundo. David también reconoció que sin Jehová de los ejércitos no podía enfrentarse al gigante Goliat. Por eso cuando platicaba con el gigante le dijo: vienes a mí como si yo soy perro, con palos y con piedras. Porque nosotros así agarramos a los chuchitos, los que no amamos a los animales. O cuando nos quieren morder, ¿verdad? A palos, a patadas y a pedradas. Pues así le dijo Goliat a David, ¿verdad? Vienes a mí como que si yo fuera un perro. Pero David le dijo: tú vienes a mí con espada, con jabalina y con todas las armas, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David había reconocido que sin Dios no lo podía. Hermano, reconozcamos que Dios todo lo puede. Y entonces recibiremos la gracia sobrenatural que viene de lo alto. Y en la Biblia podemos ver nosotros muchos ejemplos de hombres y mujeres que reconocieron que sin Dios no lo podían. Y entonces desde ese momento, cuando reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada, cuando reconocemos que Dios todo lo puede, entonces la gracia sobrenatural viene a nuestra vida. Y esa gracia sobrenatural, usted sabe que nos da poder, nos da paz, nos da tranquilidad. La gracia sobrenatural, la que viene solamente de Dios. La gracia solo llega a nuestra vida cuando nos humillamos y reconocemos nuestra debilidad. Por eso Dios le contesta a Pablo, ¿verdad? Yo me voy a glorificar en tu debilidad, porque Pablo le había rogado al Señor muchas veces que le quitara el aguijón, la enfermedad que tenía. Y Dios le dijo: bástate mi gracia. ¿Se da cuenta? Bástate mi gracia. Es decir, que cuando tenemos la gracia del Señor, podemos nosotros enfrentar enfermedad, podemos enfrentar escasez, podemos enfrentar falta de trabajo y nos depositamos y nos humillamos ante nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, entonces la gracia sobrenatural se manifiesta en nuestra vida. No nos la creamos, porque
muchos nos la picamos, ¿verdad? No, si yo tengo 30 años de experiencia en el área, yo tengo mi cartón. No, hermanos, no es eso, es la gracia del Señor en nuestra vida. La gracia sobrenatural es la que nos va a sacar adelante. Pero no olvide esto, debemos de humillarnos y reconocer que somos débiles. Entonces la gracia sobrenatural vendrá a nuestra vida. Dígale al Señor en sus oraciones: Señor, no lo puedo hacer en mis fuerzas. Señor, no lo puedo hacer en mis capacidades. Inclusive, hermano, cuando usted anda buscando trabajo, no dependa de sus habilidades, no dependamos de nuestras profesiones, de nuestros cartones, no dependamos de nuestra belleza, de nuestras fuerzas, sino que dependamos de la gracia del Señor. Humillémonos. Amén. Y reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. También en sus oraciones dígale: Señor, tu gracia es más que suficiente. Hay un canto que yo entoné en un karaoke en el cenáculo hace algunos años, cuando estaba más hipote que hoy. Y dice así, no vayan a salir corriendo, no vayan a apagar sus celulares. Dice así: puede que se termine el aire y que el sol no brille más, se acaben las filosofías. Y no me acuerdo qué más dice, pero dice después el coro: pero que no me faltes tú, ni tu aliento, ni tu olor, ni las notas más hermosas que produces con tu voz. Que se termine el cielo azul, pero que no me faltes tú, que no se acabe la esperanza de verte cara a cara, mi Jesús. Que se termine todo menos tú. ¿Aplausos? Gloria al Señor. Sin Dios nada somos. Así de sencillo. Debemos de reconocer en todas las áreas de nuestra vida que sin Dios no lo podemos. Amén. Así que humillémonos delante del Señor, y cuando enfrentemos la enfermedad, cuando enfrentemos la escasez, la falta de trabajo, cuando enfrentemos la tristeza, nada de eso nos va a superar en nuestra vida. Nada de eso nos va a desanimar. Nada de eso nos hará retroceder en nuestra fe. Porque la gracia del Señor nos dará fuerza, nos dará seguridad, nos dará poder para sobrellevar todas esas cargas, todas esas situaciones difíciles en nuestra vida. Pero no olvide estas dos cosas. Reconozca que sin Dios no lo podemos hacer, que con Dios todo es posible. Y humillémonos ante su presencia. Una tercera cosa que debemos de hacer para recibir la gracia sobrenatural: pídala. Porque muchos de nosotros no le pedimos al Señor de su gracia. Como decía el canto que entoné, ¿verdad? Que falte el aire, dice el canto, que falte el sol, que ya no haya viento, etcétera, pero que no me faltes tú. Que no me faltes tú, Señor. Y eso debe de ser, hermanos, lo que nosotros debemos de decir: que no nos falte el Señor, que no me falte su presencia. David escribía uno de sus salmos porque él había sentido que la gracia del Señor ya no estaba con él después de haber pecado. Al igual que David, nosotros somos pecadores, y muchas veces el pecado nos hace creer, el diablo a través del pecado, que
que hemos cometido nos hace creer que Dios se ha alejado de nosotros. Y David le decía, no alejes de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. El pecado, hermanos, nos hace perder la gracia de Dios. Pero mire lo que hizo David. Le pidió al Señor, Señor, devuélveme la paz, el gozo, la gracia que solamente viene de ti. Cuando usted sienta que ya no tiene la gracia sobrenatural del Señor en su vida, pídasela. Pídasela al Señor. Porque su palabra dice, pidan todo lo que quieran en el nombre de Jesús, que será hecho. Y el mismo Jesús en uno de sus mensajes en el Sermón del Monte decía, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, mi hermano, ¿ha perdido la gracia sobrenatural? Pídala al Señor, que Él se la va a dar una vez más. Pídasela con fe, sin dudar, porque Él nos va a dar esa gracia si la hemos perdido. Ahora, ¿puede recuperar usted la gracia del Señor también orando, leyendo la Biblia, ayunando? Hoy que estamos en casa, la mayoría, ¿verdad? Que todavía estamos en casa, aproveche para ayunar. Pero creo que al revés hacemos. Hoy que estamos en casa es cuando más comemos. Todo gordo. Todo gordo. Estábamos viendo ahí a algunos hermanos, y decir nombres, ¿verdad? Saludándolos por ahí, y estaban bien gorditos. La cuarentena como que no les afectó anímicamente, sino que más comían y bien gorditos, hasta de defensa van a jugar hoy, dicen algunos por ahí, porque ya no van a correr de delanteros. Así que la gracia del Señor va a venir a nosotros si la pedimos con fe y sin dudar. Y no olvide que para no perder esa gracia, que para no sentir que la gracia sobrenatural se nos ha ido, así como David lo sintió, alimente su relación con Dios. Mejoremos la relación con Dios y la gracia sobrenatural será manifiesta en nuestra vida en cada momento difícil que pasemos. Alimentemos esa gracia. 4 aspectos muy importantes para que la gracia sobrenatural sea permanente y manifiesta en nuestra vida. Primero debemos de reconocer que Dios todo lo puede. Que sin la presencia y el actuar de Dios no lo podemos. Y decir como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 2, humillémonos, reconozcamos que somos débiles, que no podemos hacer nada. Reconozcamos que todo es posible solamente con nuestro Señor Jesucristo a la par. No oí amenes. Reconozcamos que sin Dios no lo podemos y humillémonos ante su presencia. Amén. Hoy sí oí amenes. Número 3, si siente que la gracia sobrenatural se ha ido de usted o que no está siendo manifiesta en su vida, pidamos de esa gracia a nuestro Dios. Pidamos de su gracia a nuestro Padre Celestial. Que sin pedir no vamos a recibir. Como los dichos que manejamos aquí en El Salvador, ¿verdad? El que no llora, no mama. Eso no está en la Biblia. No lo busque. Y cuando mis hijos quieren algo, me lo piden. Si no me lo piden, yo no les voy a dar porque no me piden. Sin embargo, Dios es tan grande que Él ya sabe de lo que tenemos necesidad.
Amén. Y como le decíamos en un devocional, que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos. Amén. Así que hay que pedir que inmediatamente usted pida, el Señor ya sabe de lo que tiene necesidad. Pero lo primero que debemos de pedir es su gracia sobrenatural. Y número 4, alimentemos esa gracia. Es decir, no dejemos que el pecado en primer lugar y que las cosas de este mundo nos alejen de la gracia sobrenatural. ¿Cómo podemos alimentar esa gracia sobrenatural en nuestra vida? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, inclusive vigilando. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Algunos no están conectados porque no tienen datos. Y está bien. Pero algunos no están conectados porque no quieren conectarse. Así de sencillo. Y vamos a los viernes cuando oramos a las 10 de la noche. Recuerde que estamos orando todos los días al nomás levantarnos. No importa la hora que se levante. Así va a alimentar la gracia sobrenatural en su vida. También estamos orando a las 10 de la noche todos los días. Bueno, algunos no lo hacen. Aunque sea unos 5 minutos. Como les digo, yo tengo mi alarma a las 10 de la noche. Y cuando suena mi alarma, aunque sea unos minutos y donde quiera que esté, ahí me pongo a orar. Inclusive algunas veces he venido en el carro a las 10 de la noche y mis hijos son testigos que ha sonado la alarma y les he dicho, vaya, ustedes cierren los ojos, yo no porque voy manejando, vamos a orar porque son las 10. Cuando jugábamos fútbol, a veces terminábamos el partido como 5 o 10 para las 10 y a las 10 de la noche sonaba mi alarma o alguno de los jóvenes que iban a jugar decían, pastor, está sonando su teléfono, y veía que era mi alarma. Es momento de orar, muchachos, oremos. Y orábamos ahí todos juntos unos 3, 4 minutos y luego nos íbamos. Pero ahora tenemos nosotros la oportunidad de estar orando en casa a las 10 de la noche o antes que se acuesten. Algunos se acuestan a las 9, quizás algunos a las 11. Antes de acostarse, dedique unos minutos para orar. ¿Y por qué no aprovecha los viernes a las 10 de la noche? Una hermana me decía que a veces a las 10 de la noche ella ya está dormida. Está bien. Ore antes de, pero el viernes, hermanos, miren, ¿por qué algunos se desvelan jugando esos jueguitos que en la televisión, ¿cómo se llaman? PlayStation, no sé ni cómo se llaman. Caja, ¿cómo se llama? Xbox. Algunos se desvelan viendo películas, viendo series, viendo memes, viendo su Facebook, otras cosas. Inclusive algunos se desvelan haciendo tareas. ¿Por qué no ocupar 40 minutos los viernes a las 10 de la noche para orar? Amén. Yo felicito a los hermanos que hacen el esfuerzo para conectarse. Algunos de sus datos, se acaban sus datos. Algunos tienen Wi-Fi, no sé si los digo bien, pero ustedes me entienden. Y gracias a Dios pueden utilizar su Wi-Fi. Pero hermanos, yo me lamento, realmente me lamento el saber que algunos pueden conectarse y no lo hacen. Sí, amén. Les exhorto a que lo hagan. Usted podría decirme, sí, pero yo no pierdo la gracia del Señor porque yo oro personalmente, y sí, algunos me lo han dicho y yo doy fe de eso, ¿verdad? Pastor, yo no me puedo conectar los viernes a las 10 y me lo han dicho, pero yo estoy orando ahí, pastor, con ustedes, qué bueno. Pero porque yo sé que esa persona no se puede conectar porque no tiene datos o porque no tiene Wi-Fi. Pero ¿qué de aquellos que tienen Wi-Fi y tienen datos hasta para regalar? Conéctese, hermano. Y así la gracia sobrenatural será permanente en nuestras vidas y será manifiesta
en cada una de nuestras áreas en donde nos desarrollamos. Ya los regañé un poco, así que agárrese bien, ¿verdad? Porque esta exhortación tiene que venir para usted y aún para mí, para que mejoremos nuestra relación con Dios y para que la gracia sobrenatural sea manifiesta y no sintamos que se ha ido de nosotros. Les amo mucho, hermanos. Les extraño. Estoy orando por cada familia de la iglesia, créanmelo. Mi esposa está atendiendo a las mujeres. De vez en cuando yo le escribo a algunas hermanas cuando me doy cuenta que hay alguna necesidad en su casa, les escribo también. Pero mi esposa está atendiendo a las mujeres y yo les mando mensajito a la mayoría de hombres. Algunos me contestan, algunos no. Pero ahí estamos orando por ustedes. Y yo sé que ustedes están orando por nosotros. Y así, hermanos, orando unos por otros, la gracia sobrenatural de nuestro Señor se va a manifestar en nuestra vida. Tiene enfermedad, hay escasez en su hogar, falta de trabajo, desee primero la gracia sobrenatural. Y ya sabe cómo. Ya la predicación se trató de eso. Cómo recibir o tener una vez más la gracia sobrenatural en nuestra vida. La gloria sea para el Señor. Señor, te damos gracias. Hemos llegado, Señor, al final de este culto dominical. No hay duda, Señor, que tú nos has hablado. Pido, Señor, que tu presencia, que tu gracia, Señor, sea manifiesta en cada uno de los que están conectados, en cada uno de los que están viendo este en vivo, Señor, en cada una de las familias de la iglesia. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu presencia, que tu gracia, Señor, sea manifiesta en cada vida. Obra en sanidad, Señor, allí en ese hogar, en esa cama del hospital. Obra en sanidad. Señor, conforta los corazones de los que han perdido un familiar, a alguien querido en su familia, Señor. Abrázalos con tu presencia, Señor. Que tu gracia sobrenatural se manifieste en sus vidas. Señor, provee alimento para el que no tiene. Señor, tú has declarado en tu palabra que ningún justo va a mendigar un pan. Y así lo creemos. Y yo he escuchado esos testimonios, Señor, y vamos a seguir escuchando testimonios de que tu gracia sobrenatural ha sido manifiesta en esa necesidad. Provee trabajo para el que no tiene, Señor. No los menciono porque son varios, pero tú sabes, Señor. Y yo estoy orando personalmente por cada uno de ellos. Provee ese trabajo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, también pedimos por los que están enfermos en los hospitales con COVID u otra enfermedad. Sánalos, Señor. Protege, Señor, a nuestro personal médico, a los doctores, a los enfermeros y enfermeras, Señor, policías y también a los soldados, a nuestras autoridades, Señor, a todos los que tienen que andar exponiéndose en las calles, a nuestros hermanos, amigos y familias, Señor, que tienen que salir a trabajar allá en Canadá, en Estados Unidos, en México, Señor, aquí en Centroamérica, en El Salvador, Señor, en Sudamérica, en Europa, Señor, en los países donde hay cenaculistas, donde están los misioneros, Señor, protégelos, provee en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de poder reunirnos a través de estas redes sociales para alabarte y glorificar tu nombre y para seguir predicando tu palabra. Señor, alcanza con tu salvación a los que no te conocen, Señor, a nuestras familias que todavía no han reconocido que tú eres Dios y que tú eres el único que puede salvarnos. Señor, alcánzalos, sálvalos, Señor. Pedimos por todos aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a llevarles el mensaje a través de nuestros muros,
a través de nuestras publicaciones, que podamos predicar tu palabra, que tu gracia, Señor, sea manifiesta y que podamos, Señor, transmitirla a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor. Pedimos por todos los del ministerio Caleb, Señor, de nuestra iglesia. Gracias por cuidar, Señor, a nuestros adultos mayores. Gracias, Señor, porque los hemos visto sanos. Tú has cuidado de cada uno de ellos, Señor. Cuida también, Señor, y provee alimento y techo para dormir a aquellos, Señor, que están en las calles. A todos aquellos, Señor, que no tienen que comer, provéeles. En el nombre de Jesús, Señor, ya queremos estar juntos, como lo dice, Señor, tu palabra, juntos, en armonía, adorándote en el templo, Señor. En esas 4 paredes, ya queremos estar ahí, Señor. Pero mientras no podamos estar ahí, seguiremos alabándote, Señor, a través de estos medios y predicando tu palabra como lo podamos hacer. Una vez más, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, exaltado seas para siempre. Señor, danos de tu gracia sobrenatural cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Les amo y les extraño. Ustedes lo saben. Y qué bueno que he podido visitar a algunos de ustedes. Me da alegría verlos cuando los visito y los puedo saludar. Ya quiero verlos a todos. Que Dios les bendiga y hasta el día de mañana. No olvide que vamos a tener oración. El día martes tenemos estudio bíblico, la 5ª y última parte del estudio del libro de Zacarías. El miércoles altares familiares, el jueves culto general a las 7, el viernes altar familiar a la hora que usted desee y a las 10 de la noche tenemos oración en Zoom. Así que conéctese. Y también sábado, territorio Josías a las 7 y domingos a las 10:30. Gloria al Señor. No olvide, hermanos, que hay 3 formas en que usted puede hacer llegar los diezmos y ofrendas. Y quiero agradecer a los hermanos que se han dispuesto y se han comunicado conmigo o han llegado a la iglesia o han hecho los depósitos a la cuenta de la iglesia. Sus diezmos y ofrendas, Señor, hermanos, han sido bien recibidos y nos han ayudado a mantener al día los recibos. Y gracias a Dios hemos podido estar por lo menos solventando esos compromisos. Así que las 3 formas. Uno puede llevar sus diezmos y ofrendas a la iglesia, que ahí está uno de los diáconos cuidando el templo, así que ahí puede llegar y entregárselos a él. Si usted quiere recibo, él puede darle un recibo. También puede contactarme a mí en una forma directa, personal, a mi WhatsApp o una llamada telefónica y decirme: pastor, pase a mi casa, que yo tengo los diezmos de 4 meses, porque hay algunos que no han diezmado en 4 meses. Yo sé que lo tienen ahí apartado para el Señor, porque es pecado si usted se lo gasta, ¿verdad? Y la otra forma, repito, a una puede llevarlos a la iglesia, segundo puede llamarme o escribirme a mí que yo los pase a recoger, y tercero, depositarlos a la cuenta general de la iglesia. Los días sábados aparece esa cuenta, y si no, escríbame y dígame: pastor, no tengo el número de cuenta, y entonces yo le doy el número de cuenta para que usted pueda depositarlo. Y no olviden sus promesas de misiones y camioncito, que también hay que enviarle la ofrenda a nuestros misioneros y hay que pagar la cuota del camioncito. Amén. Ya se terminó los 3 meses de gracia que nos dieron, así que ya debemos de pagar el camioncito. Nos hacen falta más o menos año y medio, bueno, con estos 3 meses de atraso creo que ya son 2 años, ya vamos a terminar, aunque no dijeron amén, pero ya vamos a terminar de pagarlo. Ya llevamos 4 años pagándolo,
sin qué ni para qué, como dice la expresión, ¿verdad? Ya pagamos 4 años ese camioncito, solo faltan 2. Que Dios les bendiga a todos. Les amo.